Hi Genies, en el capítulo de hoy tenemos, yo siempre digo que es una invitada muy especial, pero esta es la más especial de todas las invitadas de este capítulo, que yo pensaba que me iba a decir que no. Pero aquí la tenemos, mi mamá, The Genius Mom. Hi Edis. Hi Genies. Estos son los botellazos de salir de la botella. Mami, gracias por aceptar mi invitación. Ay, Primero que todo, faltaba preséntate. ¿Quién es Edna? Edna Margarita Núñez Suárez es una mujer soñadora, mamá de Gina y de Jorge David. Eso hace parte de su personalidad. Felizmente mom manager, toda la vida, porque no es de ahora. Sí, claro. Ella no hace bien su trabajo, pero bueno, si ella quiere seguir con ese título, todo bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, Creativa como ella sola. creativa, inventora, necia, estudiante infinita, me encanta aprender. Por ahí decía alguien que yo quería tener el conocimiento absoluto porque todo lo que medio dudaba lo iba a averiguar. Quiero que sepan que yo llegué a mi casa y mi cuarto está hecho un taller. Yo vivo en Bogotá, mi casa es donde vivía mi mamá. Mi cuarto está hecho un taller porque la señora ahora está en curso de macramé, de bisutería, yo no sé ni qué más está inventando, pero cada día tiene un cuento diferente. Es impresionante. Hay que aprender a hacer de todo. Total. Entonces estoy en eso. Bueno, ayer cuando le estaba hablando a mi mamá y convenciéndola de grabar este capítulo, le pregunté cuál era su botellazo. Ella dijo que había 1.000.000. Una canasta de botellas, de botellazos. Ajá. Entonces, ¿de cuál vamos a hablar hoy? ¿Cuál es tu Bueno, botellazo? entonces hoy vamos a hablar de un botellazo que me gustaría que tenga un mensaje que llegue a las personas que lo necesitan. Ok. Entonces hoy vamos a hablar del botellazo es de cuando tu papá se enfermó. Ok, y es un botellazo que tenemos en común. Entonces va a ser como la otra cara de la moneda. Exacto. Entonces, ajá, ¿cuál es el botellazo puntualmente? Entonces, el botellazo es como lo que siente el acompañante de un enfermo terminal. Ok. Porque generalmente todo se enfoca en la persona que está enferma. Todos los médicos, las enfermeras, el entorno, la familia, en esa persona que está enferma. Pero nadie se enfoca en esa persona que lo está acompañando. Entonces esa persona necesita atención, necesita también comprensión para que pueda ayudar al enfermo. Total. Eso es. Y yo me acuerdo que habíamos hablado una vez de esto y tú me contabas que prácticamente el acompañante está en casa, o sea, como que empieza a tener los mismos síntomas y todo que el enfermo. Bueno, como esta era una enfermedad, él tuvo cáncer y es una enfermedad que le ponen quimioterapias, entonces la persona que está muy cerca siente la quimioterapia también, le dan los efectos, a mí por lo menos se me caía el pelo también, porque estaba muy cerca de él, porque yo lo que hice fue retirarme del mundo y dedicarme a él, que era la persona que necesitaba en ese momento de mí. Siempre he sido necia y me ha gustado estar metida en todo, desde que ustedes estaban pequeños, yo creo que mi felicidad era estar metida en todo lo que ustedes pudieran hacer conmigo. Sí, familiarmente antes esta señora estaba metida en todo, o sea, ella iba a dar clases en el colegio y todo solamente para estar cerca de nosotros y se metía en lo que hubiera solamente para podernos ver a mi hermano y a mí crecer. Así es, para ayudar también en la formación allá en el colegio. Entonces ahí estuvimos en el grupo Vida, después en un club Interact, mejor dicho, ahí hicimos de todo un poquito. Pero cuando llega una noticia de estas a un hogar, todo cambia. O sea, las prioridades cambian, la vida literalmente se paraliza. O sea, ya, no era, lo importante no era lo que tú pensabas en la mañana o el día anterior, lo importante comienza a ser lo que va a suceder de ese momento en adelante. Entonces, todo pasó a un segundo plano, ya, no había nada más, la vida era solo clínicas, médicos, cómo hacemos, darle ánimo, aprender a manejar esa enfermedad, conocer más Mi mamá se volvió médica, prácticamente enfermera, inyectaba, o sea, todo lo que sea de medicina en ese momento ella lo hacía. Aprendí de todo, la verdad es que sí, y lo que no sabía lo preguntaba, buscaba YouTube, es experto para enseñarle a uno todo, yo aprendí de todo. Entonces yo, dentro de esa situación que estaba viviendo, traté de fortalecerme, y de fortalecerme no, de parecer fuerte, porque la verdad es que no estaba fortalecida, sino de parecer fuerte para que mis hijos y mi esposo no se dieran cuenta que yo estaba vuelta a nada, porque así como queda uno, tratando de sobrellevar esa situación tan difícil. Entonces es
complicado y todavía veo que sigue siendo, porque en las clínicas a veces no hay tanto calor humano como uno quisiera que lo trataran. Entonces, los médicos están acostumbrados a ver eso a diario, a tratar, a lidiar al paciente fácil, al difícil, al complicado, a todo. Y uno es uno más de los tantos que llegan con la misma situación. Pero resulta que uno no está preparado para eso. Entonces uno necesita que le expliquen tabla, tablita, tablón, todo. Que le digan, que lo traten como si uno fuera un niño pequeño. Y eso no es así. Entonces, la primera cita, por ejemplo, al oncólogo es una cosa traumática como no hay historia. O sea, llegar a un consultorio donde uno va con su ser querido todavía bien y encontrar esa cantidad de enfermos que están sin pelo, que están con una bala de oxígeno, que están amarillos, vueltos nada, o sea, no, eso es horrible llegar y encontrar eso y tú decir, vamos a pasar por esto en algún momento. Entonces esa consulta, para mí, pensaría que la primera debería ser a domicilio, para que el médico hable con uno en su Aquí casa. con propuestas y soluciones de una vez. Total. A domicilio, así es. Total. Sí, creo que ahí uno también se empieza como a imaginar muchas cosas. El último newsletter que yo mandé, yo contaba, que tú lo leíste, que yo no sabía nada como de la enfermedad de mi papá ni nada. Y después hablando con mi mamá, o sea, ahí me di cuenta, primero que todo está en la comunicación, porque nunca nos habíamos sentado a hablar del tema, yo nunca había dicho nada hasta que mi mamá lo leyó en el newsletter y fue como que ven acá, como así, ven, te cuento. Y yo volví a Montería y me contó todo con detalles y hablamos por encima de este tema de ser el acompañante. Y creo que uno tampoco nunca se sienta a pensar en la persona que acompaña, o sea, y yo nunca me puse a pensar como que ni en el punto de, o sea, sí pensaba en el punto de vista de mi hermano, por ejemplo, porque estábamos como exactamente igual y éramos los pequeños, pero uno nunca piensa en el adulto, como que el adulto también está pasando por exactamente lo mismo que uno, o incluso peor, que yo me acuerdo que una vez una amiga sí me dijo como que, ven acá, pero si es que, o sea, obviamente tu mamá, porque yo le estaba contando como cómo me sentía yo y fue como que, obviamente tú no te has puesto a pensar cómo se sintió tu mamá, o sea, como que tu mamá perdió el amor de su vida, o sea, como... Y yo, imagínate, yo que paso entusada. Y mis amigas fueron como que, Gina, o sea, tú no te alcanzas a imaginar lo que se puede sentir eso. Entonces fue como, wow. Y mami, ¿cómo fue, eso que tú me contaste en ese momento, cómo fue cuando se enteraron y cuando tú nos contaste a mi hermano y a mí? Fue difícil porque además fue un descubrimiento que hicieron los médicos. Porque tu papá estaba con un dolor de cálculos y estábamos haciendo planes para mudarnos para Barranquilla y él estaba ya viviendo allá. Íbamos y veníamos todos los fines de semana. Llegó me acuerdo. aquí con ese dolor, entonces yo insistí, vamos al médico, y fuimos al médico a hacerle el examen y resulta que, y él se fue. Él se fue ese mismo día, yo me quedé pendiente de los exámenes en Montería. Y resulta que cuando me dan esa noticia, pues me dan los resultados y yo empiezo a leerlos y yo, ¿esto qué es? Y yo, no puede ser. Enseguida me fui al doctor Google, explícame estos exámenes y cuando veo, eran metástasis lo que él tenía, yo, ¡ah! Y llamo al médico, explíqueme esto, ¿qué significa? Él no me quiso decir y me dijo, ves esta noche a mi casa y hablamos con el amigo que me había llevado allá ese día, era un oncólogo precisamente, que nos había comprado un inmueble. Entonces, él me hizo ese favor. Y en la noche, pues me esperaron, estaba hablando con los dos y no, yo no daba crédito a eso. Entonces yo dije, bueno, no hay forma de decirle todavía hasta que no estemos seguros qué es lo que es. Y nos hemos ido el otro día, Gina y yo, porque ya Jorge David estaba allá con el papá, a Barranquilla a que le hicieran los exámenes que faltaban, porque era donde decía que era lo que realmente tenía. A mí me dijeron, como era un sábado, era un viernes creo, me dijeron, no, los exámenes te los entregamos, pero la lectura la entregamos el lunes, porque el médico no alcanza. Y bueno, y así hicieron. Y resulta que cuando ya yo salgo cuando ya le hicieron el examen, al rato me llama el médico y me dice, efectivamente, si tiene eso, hay que decirle. Entonces, si quieres, esperas los resultados o si quieres, como quieras. Yo llego allá y le digo, porque el médico estaba precisamente allá en Barranquilla en esos días. Entonces, bueno, yo dije, esperemos los resultados. Al día siguiente, tu papá me acompañó a buscar los resultados. Y a mí me dieron la hoja y yo lo saco y saqué todas las radiografías y no había ninguna respuesta. Y yo dije, bueno, quedaron de mandarla, la van a mandar a mi mail entonces. Él también buscó y no vio la respuesta.
Resulta que cuando llegamos a Montería y llega la oncóloga acá, amiga mía, a la casa a mirar los exámenes y llega el oncólogo también, perdón, el que lo había visto primero, con ella fue el otro día, ya me acuerdo. Y él saca los papeles y sale la hoja que estaba la respuesta, que nosotros no vimos esa hoja, gracias a Dios, porque yo no sé qué hubiera pasado ese día. Cuando ya, entonces él vio la hoja y me dijo, ¿por qué no me la mostraste? Y yo, es que yo no la vi. Yo no sabía que estaba ahí, tú viste que abrimos las hojas. Y ya fue el médico quien le dio la información, quien le dijo lo que tenía y fue más fácil porque ya él le dio la explicación médica y le dio la esperanza de que todo iba a estar bien y que podía superarlo y qué tal. Y antes de eso ya mi hermano y yo sabíamos. Ya ustedes sabían porque el mismo día que el médico me lo dijo, yo se los dije a ustedes en la casa, en el apartamento. O sea, nosotros nos enteramos primero que mi papá. Primero porque yo no sabía cómo iba a reaccionar él y ustedes de pronto se iban a dar cuenta de la forma que no era. Entonces yo no quería que ustedes pasaran lo que pasé yo cuando mi papá le dio cáncer, que me lo dijeron de la peor manera posible y yo quedé como traumatizada con eso. Entonces no quería que ustedes pasaran por eso, sino yo quería decirles de la forma como debía ser. Bueno, y así fue. Ajá. ¿Y cómo era, ya que lo mencionaste en algún momento, cómo era la vida antes de ese botellazo y cómo fue durante? O sea, como que cómo se transformó la dinámica y luego ya después, yo creo que ya después sería como hoy en día, pero entonces cómo era la antes. vida era muy buena, vivíamos bien, nos llevábamos bien, estaba tu papá ahí, estaba muy feliz con lo que estaba haciendo en Barranquilla, pues planteamos el tema de mudarnos, ustedes en principio no querían, yo te expliqué a ti que era la que más estaba reacia, porque ya por ahí está en Bogotá. Yo no me quería ir porque yo iba a cumplir 15 como al año siguiente y decía, no voy a tener un año para conocer suficiente gente para invitar a mi maxi quinceañero que quería hacer un proyecto X, literal. Mi mamá me decía, Gina, pero es que podemos, literalmente esta fue la forma en la que me convenció. Gina, a ver, tú vas a conocer más gente en Barranquilla. Nos venimos a Montería, hacemos el quinceañero acá, invitas a todos tus amigos de Montería y te traes a todos tus amigos de Barranquilla para el hotel al quinceañero. Y yo como, bueno, eso me sonó una fiesta más grande y yo dije como, entonces sí. Entonces si nos mudamos, ¿qué tal? Entonces ahí aceptó mudarnos. Bueno, pero sucedió esto y ahí llegaron los planes de la mudanza y no pudimos irnos. Menos mal, la verdad. Entonces la vida era bien, o sea, yo estaba muy pendiente de mis hijos, eso sí, sobre todo de Gina. Pues Jorge David estaba en Bogotá, pero Jorge David me decía, mami, ven, ya, ahí estaba yo. Y ahora ni me quiere ir a visitar. Era distinto porque aquí queda tu papá trabajando. Entonces, mami, ven acá, yo iba. Y con Gina, era la mom manager, por supuesto. La llevaba a todas partes, le inventaba cosas, mejor dicho. ¿Qué no hacía yo para que esta niña fuera feliz? Y hiciera todo lo que quería desarrollar, porque esa mentecita ahí donde la ven desde pequeñita fue inquieta, un punto aparte. Esta joven, cuando estaba de pequeña, que tenía 4 años, por ahí 5 años, le gustaba brincar en la cama. Entonces ella, cuando se ponía a brincar en la cama, se ponía a decir cosas, a decir locuras ahí, lo que se le ocurriera. Bueno, yo ahí al lado viéndola, diciéndole, quítate, te vas a caer, cuidado, cuidado. Y de repente la oigo que lo que decía hacía rimas. Entonces yo me quedé toda feliz. Yo le decía, vaya a brincar a la cama. Y entonces yo acá en una libreta iba anotando todas las locuras que ella decía, que eran rimas, y terminaba haciendo poesías. Bueno, esa jovencita, a esa edad, yo le tenía una cantidad de poesías que ella misma había hecho en su brincadera. Y se me perdieron. En un Eso fue otro computador, botellazo. en un computador que me formatearon y se me fueron las fotos y se fue todo. Uy, ese computador perdió todo, literal. Se fue llorando 1000 años. Pero bueno. Ahí se fueron ahí los recuerdos de antes. Esto es parte importante porque yo no me acuerdo de nada. Ajá. Bueno, entonces ella siempre ha sido inquieta y siempre ha estado ahí en ese tema. Después de que tu papá se enfermó, todo cambió. Entonces ya ella se tenía que quedar sola. Jorge ahí se vino de Bogotá a vivir acá a Montería para estar con la hermana y para estar pendiente de todo porque nosotros empezamos a viajar. Y Gina la tuvo que adoptar una amiga, prácticamente se la llevó para su casa acá que nosotros Shout out a Sara y a Claudia. Claudia Cardoso y a Sara Hidalgo, divina. Literal. Las amo. Ellas se la llevaban cada vez que nosotros viajábamos, hasta un mes estuvo allá, yo no sé cómo se la aguantó Claudia. Literal. No, bueno. Sara y yo hacíamos desastres en esta tierra.
Entonces ella se quedaba donde Claudia y nosotros, ya yo estaba más tranquila porque sabía que estaba bien, que no se iba a deprimir ni nada. Mientras nosotros estábamos en Houston haciendo los tratamientos que había que hacer allá, después de haber hecho los de aquí, obviamente, y que no funcionaron, entonces empezamos allá. Luego, pues nosotros íbamos y veníamos cada 15 días, demorábamos 15 días aquí y otra vez nos íbamos, era extenuante, cansón. Cuando ellos estaban en el colegio, que ya pasaron a grado 6 y ya yo no podía darles clases, entonces nos inventamos un club Interact, que es un club de jóvenes de Club Rotario. Yo era dama rotaria, y entonces para que ellos pudieran hacer su trabajo social y nosotros estar acompañándolas, las mamás intensas, que siempre hay varias. Entonces nos íbamos a visitar a los niños enfermos de IMAT y los sacábamos incluso a hacer actividad. Una vez, una fiesta del niño, los llevamos a un lugar que había brincas y de todo, con los papás, obviamente. Entonces íbamos allá y los visitábamos a las habitaciones, les hacíamos juegos, en esos juegos metíamos a los papás para que también participaran. Y bueno, y era un rato, la verdad es que lo disfrutábamos demasiado eso. Ya cuando Jorge se enfermó tocó suspender eso porque ya yo no podía, entonces ya no hubo en el colegio quien siguiera con ese programa porque yo era la mamá más intensa de todas las intensas. Entonces... Sí. Entonces, bueno, nos fuimos a Houston. Allá nadie hablaba inglés donde yo estaba. Español, nadie hablaba español. Mi mamá no habla inglés. Jorge sí hablaba inglés y él sí se hacía entender, pues yo no hablaba nada. Pero sin embargo, a veces escuchaba y entendía algunas cosas que no querían decirme, yo las oía. Yo decía, me están diciendo algo que no me quieren decir, me dicen. Bueno, en fin. Comenzamos a quedarnos en un hotel que estaba cerca del hospital, que era para pacientes y para que no necesitaban hospitalización y para los familiares. Y estando en ese hotel había una sola persona que hablaba inglés, que hablaba español ahí, que era alguien de servicio al huésped. Y me dijo, cuando me vio, que bajara, que hacían actividades en el lobby, que fuera, que no sé qué. Yo le dije, bueno, voy a estar pendiente, pero allá la gente es intensa con eso. Entonces yo estaba en la habitación y me llamaron, mira, baja que aquí están. Bueno, entonces bajamos. O creo que bajamos los dos. Y era el Club Rotario, que iba esporádicamente a hacer actividades. Entonces yo, ¡oh, sorpresa! El Club Rotario, ¡qué alegría! Yo decía, ese era mi club. Bueno, y yo empecé a hablar con ellos y a mirar y lo que estaban haciendo, y era un concierto divino que hicieron ahí, y al otro día hacían otra cosa, y así todos los días hacían algo. Una vez nos invitaron a un evento que iban a hacer, era un concierto afuera, y ellos nos llevaban. El hospital prestaba, el hotel, nos mandaba en su bus. Entonces me dijeron, inscríbete. Nos inscribimos, pero después Jorge no quería ir. Entonces estábamos en la habitación y nos llamaron que miren, que ya van a salir para el concierto, que bajen. Y entonces yo les dije, no vamos a ir, no queremos ir. Bueno, ok, avisamos, colgaron. Al rato me llaman. No, definitivamente los que están en el bus dijeron que no se iban si ustedes no iban. Entonces el bus está ahí parado esperándolo. Entonces van a hacer que lleguen tarde todos o que no vayan, yo no sé. Y ese compromiso tan grande, yo, vamos, porque ya hicimos eso, ya. Entonces que no van. Y al rato me llamaban y bueno, ya nos estamos alistando. Cuando bajamos y nos subimos al bus, todos nos aplaudieron. O sea, fue realmente bonito. El concierto ese fue una cosa descomunal, divina. La verdad es que yo agradecí tanto que nos hubieran sacado ese día del hospital. Ay. Luego me doy cuenta, ya estando ahí, me pongo a pensar y me doy cuenta que eso era lo mismo que nosotras hacíamos acá en IMAT. O sea, yo estaba recibiendo allá lo que yo daba acá. Entonces... Ay, mami. Por eso era que yo no quería grabar este capítulo, porque se iba a poner a llorar. Pero puedes llorar todo lo que quieras. Creo que uno no se da cuenta generalmente como del impacto que tienen las acciones que uno hace. Incluso, yo que estuve todo ese tiempo haciendo como servicio social y todo, creo que nunca fui lo suficientemente empática como de ponerme en el zapato del otro y decir como que de verdad lo que estoy haciendo les está marcando. Y ahora que estoy haciendo los talleres, también lo he pensado como
como que será que la gente sí lo está recibiendo como yo quiero que lo reciban o como yo me estoy imaginando lo pueden llegar a recibir. Y sí, o sea, al final terminan todas llorando, por lo menos en los talleres, y es como wow, o sea, como que uno no se alcanza a imaginar esas pequeñas cositas que puede aportar a la vida del otro, lo que pueden significar. Y creo que tú vivirlo desde la otra cara de la moneda hizo como, sí, como abrir los ojos y decir como que wow, en verdad estas vainas sí tienen un impacto y van mucho más allá de lo que uno se puede imaginar, aunque sea una cosa súper boba y súper pequeña. Entonces, eso me parece súper chévere y como que también lo hace uno ponerse, no solamente en esos contextos, sino como ponerse en el zapato del otro. Como en tu caso, que estábamos hablando de ser el que acompaña a un enfermo terminal, uno nunca piensa en esa persona, uno nunca piensa en que puede estar igual de mal y yo creo que hasta peor, porque es como, al final uno es el que se queda aquí. O sea, como que la otra persona se va y uno queda aquí y es como, ya viví toda la enfermedad y ahora me toca como lidiar con eso por el resto del tiempo. Y la gente como que simplemente no lo piensa porque cada quien está en lo suyo. Pero ajá, entonces. Así es. Entonces, pues, imagínate, eso me hizo valorar más ese trabajo social que uno hace. Me hizo empezar a decirle a la gente que sí, que eso hay que hacerlo, que eso es necesario, que yo con todo lo que podía hacer, porque teníamos medios para hacer muchas actividades allá, y uno en ese momento no le dan ganas de hacer nada. O sea, es como todo, te obligan y te llevan y te sacan de ese cascarón en el que te estás metiendo cada día más y te ayudan a salir. Entonces, eso que yo hacía, que nosotras hacíamos, pues, la verdad es que tiene tanto impacto en la vida de las personas, sobre todo de las personas con menos recursos económicos para solventar esa grave situación que están viviendo, que muchas veces no tienen ni para las medicinas, ni para el transporte, para ir a llevar allá. O sea, es darles una esperanza, decirles, tú no estás solo, aquí tienes alguien que te está apoyando, porque cuando uno está en eso, llega mucha gente a decirte, mira, lo que sirve para eso es el Anamú. Lo que sirve para eso es el aloe vera. Lo que sirve para eso es el bicarbonato. O sea, llegan a dar fórmulas y a decir el médico de fulano, el yerbatero, el otro. O sea, son muchos los consejos que te dan y que te quieren imponer, porque la verdad es que le quieren imponer a uno, haz esto, mira, ese médico no te va a servir es tú. Bueno. Llegó mucha gente a decirte cosas así. De todo, y entonces me hostigaban y me decían, pero ¿por qué no haces esto? ¿Pero por qué no se van para esto? ¿Que por qué no llegan a esta clínica? Que aquel curó a que no sé qué, que suspéndele la carne, que coma esto. Entonces era tan insistente la gente que me acuerdo que mi esposo le preguntó un día al médico, doctor, ¿qué es lo que yo puedo comer? La verdad. Y el médico le dijo, usted puede comer lo que quiera. Usted puede comer lo que le dé la gana, porque lo peor que le puede dar es cáncer y ya le dio. Entonces, coma. Total. Y yo sí ve, entonces no te prives de nada, porque además que cuando uno está recibiendo quimioterapia, no le da hambre, no le dan ganas de nada, todo es empujado. Si quiere papita frita, coma papita frita, pero total es que coma algo. Si quiere, o sea, si quiere algo que gane en la conchinchina, a la conchinchina iba a buscarle eso, porque era la única forma de que se mantuviera bien alimentado. Sí. Entonces era difícil. Y otra cosa que me parece importante mencionar es, cuando estábamos hablando, tú alguna vez me contaste que a mi papá cuando lo diagnosticaron le habían dado como 2 meses de vida apenas. Y que tú le pediste a Dios y fue como, y que se cumplió. Los milagros de mi vida han sido muchos, ese es uno. Sí, le diagnosticaron, a mí me dijo la doctora en ese momento como para darme esperanza. me dijo, está muy mal, realmente las metástasis son demasiado grandes, no hay forma de operarla. Yo creo, y yo le dije, porque uno siempre pregunta, porque uno lo primero que pregunta es eso, ¿cuánto tiempo le queda de vida? Entonces ella, siendo optimista, me dijo que 6 meses. Después me dijo mi hermano, mucho tiempo después, que ella le había dicho que 2. Bueno, en ese momento yo decía, Dios mío, 6 meses, yo esto no puedo, o sea, yo no puedo asimilar esto en 6 meses. Entonces decía, Señor, por favor, ayúdame con esto. No puede ser que sean 6 meses que él esté aquí conmigo, déjamelo siquiera 2 años. O sea, en ese momento 2 años para mí eran bastante comparado con los 6 meses que me estaban diciendo. Entonces yo era, ay Dios mío, por favor, por favor. Él duró 2 años exactamente y 10 días, desde el día que supimos que tenía cáncer. Entonces, wow. ya
Dios me fue preparando, o sea, de estar tanto tiempo con él ahí, 24 horas, pues, porque yo no lo desamparaba nunca. Los últimos 14, 15 días estuvo en UCI, y para mí llegar a la casa después de estar con él tanto tiempo, llegar sola, fue tenaz, dejarlo allá. Entonces yo estaba loca, estaba paranoica, yo decía, esto no puede ser. Yo lo podía ya ver 2 veces al día. Si entraba alguien, era un tiempo que ya yo no podía estar con él porque entraba otra persona a verlo, entonces yo no dejaba que nadie lo entrara a ver, por supuesto, o sea, a menos que fueran los hijos, Jorge David, Gina, o Jorge Andrés, que también estuvo aquí. Él vino, sí. Jorge Andrés vino y estuvo con nosotros acompañándonos, fue muy importante esa visita porque nos dio mucha fortaleza. Entonces uno se vuelve como paranoico. Entonces recuerdo un día que él estaba en UCI y de repente lo veo que estaba mirando así el bombillo que tenía encima de la cama. Y yo, ¿pero por qué miras tanto ese bombillo? Yo de repente dije, ¡ah! Está mirando el túnel, la luz al final del túnel. Yo, eso es. Y entonces yo le decía, no mires eso, que eso es un bombillo. No vayas a mirar. La locura. Entonces yo le dije a la enfermera, por favor, apaga esa luz. Y ella, no, que tengo que dejarla prendida. Y yo, por favor. Entonces yo le decía, eso es un bombillo, mira para otro lado, te vas a encandilar. Ay, no, qué locura. Sí, yo me acuerdo, y yo creo que en ese momento, como 2 semanas antes de que mi papá murió, no sé, 2 semanas antes lo metieron, como 1 semana antes de que se lo llevaran a UCI, me acuerdo que estábamos, eso sí nunca se me va a olvidar, estábamos en una misa, por allá lejos, yo no sé dónde estábamos, yo nunca había ido a ese lugar, y estaba María J ahí, que es mi madrina, que es oncóloga también, y estaba como pendiente de todo, y me acuerdo que ella te estaba diciendo a ti, pero yo estaba al lado tuyo, entonces yo estaba escuchando todo, y ella decía como que ya suéltenlo, como que déjenlo ir, o sea, como que él está sufriendo mucho, déjenlo ir ya. Eso nunca se me va a olvidar, ¿sabes? Y te lo juro que ahora yo miro hacia atrás y es como que uno en verdad hace que la gente se quede aquí sufriendo porque está muy amarrado y no los deja ir. Y hace poquito, pues un amigo estaba pasando por algo similar con un familiar y el familiar duró mucho tiempo en UCI y yo era como que ya, o sea, como que déjalo ir, o sea, como que está sufriendo y estaba sufriendo todo el mundo alrededor y como postergando el sufrimiento. Entonces, eso nunca se me va a olvidar. Pues sí. Bueno, a raíz de eso yo fui a la iglesia a preguntarle, porque yo iba a misa todos los días y le pregunté al padre, ¿debo hacer esto? ¿Es verdad que tengo que despedirlo, que tengo que soltarlo? Y el padre me dijo, sí, es verdad, tienes que hacerlo. Imagínate. Entonces fue muy duro eso decirle, porque además que él no podía hablar porque estaba intubado y todo. Entonces fue duro despedirlo, decirle que todo iba a estar bien, que ya habíamos hablado, ya yo sabía lo que tenía que hacer, todo. Él estaba muy preocupado, era por ti que eras la menor, porque ya los otros pues ya estaban mayores de edad, entonces era más fácil para ellos. Entonces, bueno, la verdad fue que fue duro. Y para remate que fue en un diciembre, un 24 de diciembre, duro. Y él falleció el 25 de diciembre. Entonces después de eso fue tratar de reconstruirnos, de comenzar a vivir sin él, con todo lo que nos había enseñado. Ahí me tocó, mejor dicho, duro. Afortunadamente hubo gente que nos rodeó a todos, pues, con la compañía, con los consejos, con todo. Nunca me sentí desamparada y tratamos de que ustedes tampoco. Nos tocó, por lo menos a mí me tocó, hacer un edificio que ya teníamos programado hacer, que yo pensaba que no iba a poder. Él me decía, tú sí vas a poder, dale que tú lo vas a hacer. Y yo, pero ¿cómo voy a hacer? O sea, si yo soy abogada, soy contadora, yo que voy a saber hacer un edificio. Y él, tú sí puedes. Y bueno, y efectivamente lo hice, lo saqué adelante, ahí está. Es un orgullo para mí haberlo hecho, porque la verdad es que me tocó, ya después de haber aprendido medicina, aprender ingeniería. Ese edificio yo me lo sabía de memoria, me sabía los planos, me sabía todo, dónde iba, cuántos bloques llevaba cada pared, o sea, entonces eso me sirvió de terapia a mí porque ya me tuve que ocupar de eso, de estar ahí lidiando trabajadores de la construcción que son bien difíciles. Y fue, bueno, ahí con el hermano de Jorge, que fue quien me apoyó, la verdad. Que también es mi padrino. Que es el padrino de Gina. Entonces estuvimos ahí y salimos
adelante. Entonces ya yo empecé este era otro botellazo de haber perdido. Entonces yo los fines de semana eran tenaces. Entonces yo lo que hice fue que me metí a estudiar. Entonces estudié una carrera técnica esos días, todos los sábados, hasta que ya me gradué. Estudió ¿cómo es que se llama? Gastronomía y... Cocina internacional y organización de eventos. Eso. Es que es inquieta, ella es inquieta, siempre lo ha sido, nada que hacer. Mami, ¿y qué le dirías a Edna de ese momento y a mi hermano y a mí de ese momento? A ustedes les diría, yo creo que les dije todo lo que tenía que decirles en ese momento. ¿No? Se te olvidaron, bueno. Que igual la vida sigue, que ustedes tenían un camino muy grande por recorrer, las oportunidades se las hace uno mismo, hay que echar para adelante. Jorge David, me acuerdo que se había ganado una beca para ir a estudiar a Brasil 6 meses. Y el día antes, como 2 días antes, me habían dicho Jorge David, le habían dicho que Jorge David se la había ganado. Y yo, bueno, Jorge David, una cosa buena, te vas para Brasil. Y ese muchacho no quiso irse. No quiso, me dijo, no, voy a ir, llama a la universidad. Cuando papá se murió, me dijo, llama a la universidad y di que se lo den a otra persona antes que se pierda esa beca. Entonces me dijeron, no, ya no se le puede dar a nadie, ya es él, porque ya le está matriculado allá. Y yo, Jorge David, te vas. Y el muchachito no quiso irse a estudiar porque no nos quiso dejar solas. Eso era en enero, ¿cierto? Que se tenía que ir. Se tenía que ir en enero y no quiso irse. Entonces fue como ese sentido de que te ganaste eso y no lo usaste como una frustración. Yo le decía, no importa, nosotras vamos a estar bien, vete, haz tus estudios, haz tu carrera, mírale que... Bueno, en fin, no lo hizo, pero bueno, él acá siguió estudiando y acompañándonos, estuvo presente en todo, apoyándonos en todo. Entonces yo pienso que ustedes lo hicieron bien. De pronto falta un poquito más de acompañamiento de por lo menos un psicólogo, alguien que los ayudara a superar. Oye, es verdad, porque nunca nos metiste en un psicólogo. Yo me acuerdo que nos llevaron a una cita. No quisieron volver. Entonces yo dije, yo me acuerdo de una cita, solo una cita que tuve y ya. Entonces, más nunca volví. Eso fue. Entonces yo les diría, acepten la ayuda del psicólogo, porque son cosas que uno no sabe solo superarla y que necesita de alguien que le ayude. Que de resto van a poder salir adelante. Y mi papá también murió cuando yo tenía 18 años, entonces para mí fue realmente duro. Mi mamá se echó a la pena y no hubo forma de que nadie la levantara de ahí, entonces nos tocó como emprender el camino y llevar a la mamá como si fuera una hija para que ella pudiera salir. Entonces yo acá no quise repetir esa historia, yo le dije, no, yo tengo que ser papá y mamá. Y así lo hice. Y yo no sé si lo hice bien o mal, pero ahí están mis hijos. Aquí tengo a mi pequeña genio. Ay, ¿qué tal? Y allá tengo a mi otro genio. Por eso es que yo soy así, si ven. Aquí me echan flores todo el día. Y entonces, no, pero yo le decía era mi pequeña Picasso, porque ella participaba en los concursos de pintura y ganaba, siempre ganaba algo. ¿Cuál es la lección más grande que te dejó estos botellazos? Porque son varios. El primero es que Dios no nos desampara. O sea, yo tengo un Dios que yo pienso que a veces se excede en lo que yo le digo, en lo que yo le pido. O sea, es una cosa. O sea, yo siempre he dicho que mi mamá es la hija favorita de Dios. Es impresionante. Entonces mi fe se mantiene ahí. Él me ama más de lo que yo me merezco y yo trato de corresponderle. Aunque mi parte humana a veces me traiciona. Entonces, pero Dios sabe que yo lo amo y que siempre confío en Él y todo está puesto en sus manos. Me quedan muchas enseñanzas y dentro de esas están que hay que seguir haciendo trabajo social. Eso es parte fundamental de la vida y uno tiene que seguir. Entonces yo ahí estoy metida en una fundación y hago cosas y me invento y llevo en lo que me necesiten, ahí estoy. Cualquiera que me llame, que me necesite para alguna cosa, yo saco el rato, así lo tenga, súper ocupada la agenda, allá voy. Ahí ayudo, ahí estoy siempre presente, tratando de sobrellevar todas esas cosas. ¿Crees que mi hermano y yo no seríamos lo que somos hoy si no nos hubiera pasado esto? Pues yo pensaría que si no estuvieran en ese camino, estuvieran buscándolo, estuvieran muy cerca. Okay. Porque siempre los apoyamos en todo, a pesar de que tu papá quiso que fueras arquitecta y que Jorge David fuera... No, pero ni siquiera. A mí nunca me dijo mi papá que fuera arquitecta. No, pero tú le dijiste y él se contentó con eso. él fue feliz con eso, de imaginarte ahí en eso, porque sabía que eras muy creativa y que lo podías lograr.
pero igual yo creo que te hubiera apoyado en todo porque te amaba tanto que yo sé que no te hubiera dejado. Yo sería una consentida mimada. Fuera una niña malcriada. Malcriadísima todavía, como era antes. Mami, ¿hay alguna anécdota o algo así como que te acuerdes de ese momento? De pronto con mi hermano y conmigo. ¿Alguna rabia que hayas cogido? ¿Algún regaño? Algo? En esos momentos, no había tiempo de coger rabia, no había tiempo de regañarlo. Me acuerdo de una anécdota que me pasó a mí allá en Houston. Ajá. Y es que tu papá se puso bien mal y se puso mal, él pensó que se iba a morir, se estaba despidiendo de mí y yo era una loca gritando y entonces vinieron las enfermeras y era esas mujeres con esa paciencia, haciéndole todo, reanimándolo y yo allá como en un rincón llorando, dando gritos. ¿Reanimándolo? Sí. Y entonces, ¿les tocó reanimarlo alguna vez? Era prácticamente una reanimación lo que le estaban haciendo. Bueno, eso no lo sabía. Y entonces ellas trataban de que alguien viniera a reanimarme a mí también, que estaba volviéndome loca. Entonces llamaron a esa enfermera que era la única que hablaba español, yo no sé dónde estaba, ella se demoró en llegar, pero al fin llegó y me abrazó y me dijo, tranquila, siéntate, ven, te voy a poner un analgésico. Y yo, no me vas a poner nada, yo no quiero estar boba. Entonces ella se quedó conmigo dándome la mano y agarrándome, tranquila que no pasa nada, ya eso no va a pasar, eso no pasa a mayores, déjala. Entonces me dijo, no puedes venir sola, la próxima vez tienes que traer a alguien que te acompañe, tú no te puedes quedar sola aquí. Y entonces ya yo no podía, entonces total, al final me trajeron agua, yo no sé, alguna aromática, alguna cosa. Y ya cuando yo vi que él otra vez, porque cuando él se estaba despidiendo yo le decía, no. y él que sí, que lo escuchara, y yo no. Entonces, bueno, fue como, esto es difícil, o sea, yo no quiero estar en un momento más de esto y no quiero que pase por otro momento de esos. Entonces fue fuerte esa parte. Uy, hijo de madre, qué duro. O sea, cero que alguna vez pensé en algo así. Qué fuerte, mami. Bueno, y ahora, para terminar, ¿qué le dirías a las personas que están viendo esto, que de pronto estén pasando por algo similar, o que hayan pasado por algo similar, o que aunque no les haya pasado, igual nadie está exento a que una vaina así le pase de la noche a la mañana? Les diría que no pierdan la fe, que se aferren a Dios, que eso les da fortaleza. Le diría a la familia que rodea a esa persona, a todos, que fortalezcan a la persona que está acompañando, porque esa persona necesita tener fortaleza para poder darle fortaleza a esa persona que está enferma. Que no frieguen tanto mandándole medicinas, ni vainas, ni brebajes. ¿Quién se va a tomar un brebaje con un dolor? Nadie. Entonces no manden eso. O sea, no se metan. No se metan, que en para eso lo que están los han médicos. llamado. O sea, el médico que el paciente eligió y que es con el que se siente bien, está bien, porque es el que le da la confianza. Porque no todos le dan la confianza. Entonces muchos pacientes buscan un médico, después van al otro, pero que ellos mismos sienten que necesitan buscarlo. Hasta que llegó al que es, que le habla como quiere que le hable, que le dice lo que él tiene que decir, que le manda las medicinas que de pronto le están sirviendo o que no le están sirviendo tanto, pero le dan por lo menos calidad de vida. Entonces, eso, que acompañen, que no juzguen y que le den fortaleza, nada más. Que aprovechen a la gente que tienen alrededor. Y que aprovechen Nunca a la sabe. gente. Hoy estamos, mañana no se sabe. Hoy estamos bien, pero no sabemos qué hay en nuestro organismo, porque Jorge estaba bien, estaba feliz, me acuerdo que ese día llegó feliz, que estaba muy contento, que todos los planes, qué tal. Y mira después, al cabo media hora ya teníamos otra cosa. Por supuesto tuvo que dejar el trabajo que amaba tanto y venirse entonces a ver qué íbamos a hacer, qué planes íbamos a hacer, todo. Fue difícil, para él también fue difícil aceptarlo, pero bueno. Ese es otro punto de vista que tampoco pensé. O sea, como que uno también siendo como el hijo, ahora que lo mencionas, como que tampoco sé cómo veía la vida de mi papá en ese momento. Sí, fue difícil aceptarlo. Pensaba que los médicos estaban exagerando porque decía, yo no tengo nada. Y en ese estado que dicen que estaba el hígado, no, es imposible. Yo no tengo eso. Además que terco que sí era, me imagino. Bueno, mamita, gracias por contar y por venir a mi podcast, por fin. Yo la había invitado, yo no le había dicho de qué íbamos a hablar.
Yo le estaba dejando que ella solita dijera. Y ayer la convencí. Porque es... Voy a hablar de otra cosa. ¿De qué? De otra cosa, de cualquier otra cosa. De uno de los 500 botellazos, niña. Sí, pero ayer la convencí porque este es el botellazo que tenemos en común y me gusta tener la otra cara de la historia porque, ajá, es lo que la gente no se pregunta. Y bueno, nada, gracias, mamita, nuevamente. Si quieres decir algo para despedirte. Bueno, apoyen a mi niña. Ella hace un esfuerzo grande. Escuchen el podcast. Compren el libro. Ya va a salir el segundo libro, así que compren este para que cuando salga el otro no les toque comprar no, dos. pero este año sale. Este año sale, están los planes. Nada, gracias por llegar hasta acá. Gracias por invitarme. escuchar Gracias. esta historia. Gracias, Jesús. A los Jesús. Los Jesús por todos los temas de grabación. Dani G por estar en Montería Gracias, y grabar. Dani G. Lau por los temas de comunicación, que en este capítulo no los necesitamos porque la comunicación era yo misma. Pero, literal, el background check era yo. Pero bueno, nada. Gracias a todos los del equipo y a ustedes por estar aquí. Bye, Ginny. Esto es Salir de la Botella con su host Gina Inaboro. Producido por Dani G.